Hola viajero, toma asiento y caliéntate mientras escuchas. El perturbador iceberg de Reddit, quinto y sexto nivel. Nivel 5. Colega desaparecido. Se trata de un post que preguntaba: el miércoles 22 de julio, un compañero de trabajo se levantó bruscamente y se fue del trabajo antes de terminar su turno y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Una semana después recibe un mensaje de texto suyo que solo contiene estas 3 fotos. ¿Alguien reconoce el lugar o lugares que aparecen en estas fotos? El contenido del post relata que OP es una persona que trabaja en una clínica de fabricación de gafas graduadas en el norte de Ohio. Cuando eran las 7:10 de la tarde, uno de sus compañeros se fue de su puesto de trabajo apresuradamente dejando atrás sus pertenencias. Al principio creyeron que se trataba simplemente de una ausencia por enfermedad y lo llamaron esa misma noche, pero no contestaba. Al día siguiente su jefe les dijo que había hablado con la madre del compañero desaparecido, pero tampoco tenía idea de dónde estaba, pero se encontraba preocupada ya que él tenía un estilo de vida nomádico. Puede que simplemente le debiera dinero a alguien y hubiera decidido mudarse a otro sitio o se haya ido con una chica. Pasaron unos días y OP y algunos de sus compañeros recibieron 3 fotos de parte del compañero desaparecido. Las fotos retratan un lugar con pavimento roto, es de noche y hay una casa o una especie de cobertizo. Muchos usuarios comentaron que creían que se trataba de un post falso, pero después se hizo una actualización que afirmaba que no era falso y que se había reportado a la policía acerca de esta desaparición. La cuenta que hizo el post original fue eliminada y nunca se supo más de este caso, pero considero necesario decir que algunos teléfonos celulares cuentan con una función de emergencia que toma 3 fotos y las envía a los contactos, a veces con audio e información del lugar. Puede que este fuera el motivo detrás de las 3 fotos. OP definitivamente no mató a su esposa. Se refiere a un post hecho por Concerned Hubs el 24 de febrero de 2015. El título del post es: Necesito consejo para hablar con la policía sobre mi mujer. El post fue hecho un martes y en el Concerned relataba que su esposa no había vuelto a casa desde el sábado pasado y decía: me gustaría ser lo más útil posible al hablar con la policía, pero quiero evitar que se desaten sospechas sobre mí. He oído muchas historias de maridos acusados falsamente. Cuando ocurre algo, debería darles información solo en respuesta a preguntas concretas. ¿Hay algo que no deba mencionar? Además, después decía que había estado recibiendo bastantes llamadas de familiares y amigos de su esposa, pero que no respondía ya que primero contactaría a la policía. Al pasar de unos días hizo una actualización en forma de edición al post original en el que comentaba que aparentemente su esposa había dejado una nota donde decía que se iba durante un tiempo a pasar con un amigo, así que ahora Concerned no iba a reportar esto con la policía ya que no era necesario. Y simplemente haría que una de las amigas de su esposa hablara con la familia y amigos. Este post naturalmente levantó muchas sospechas de los usuarios, quienes pensaban que Concerned había asesinado a su esposa, y es un pensamiento fácilmente entendible, el hecho de que OP se preocupara sobre no levantar sospechas. Que no hubiera hablado con la familia o amigos de su esposa es algo ampliamente sospechoso. Además, la carta que su esposa dejó es algo que resulta demasiado conveniente. Después de unos comentarios, este usuario desapareció y no se sabe de su paradero o el de su esposa. U/Cyprol. Cyprol es una usuaria de RareRenFem por crear uno de los posts más perturbadores y asquerosos de todo Reddit. El post fue hecho dentro de un subreddit baneado de Reddit, Corned Beef Approved. Este subreddit por sí solo amerita un video solo para explicar lo horrible que era y la cantidad de asquerosidades que se publicaban. Sin embargo, hoy solo vamos a hablar de Cyprol y el post que la volvió infame dentro de Reddit. Corté la grasa de mi mejilla y luego me la comí. En el post, Cyprol comentaba que estaba tomando clases de conducción de motos, y que si bien le gustaba, los cascos para motocicleta le resultaban muy incómodos debido a que sus mejillas eran muy gordas. Así que había estado consultando clínicas para realizarse una cirugía de reducción de mejillas, pero los precios se salían de su presupuesto. Después de ver varios videos en YouTube sobre el procedimiento en los que decían que era una cirugía sencilla y rápida, decidió hacerse la cirugía ella misma.
2 semanas después se mudó a otro país debido a sus estudios, consiguió un cuchillo de manualidades, desinfectante y un aerosol anestésico usado en actos íntimos y comenzó su operación. Al principio intentó cortar la grasa dentro de las mejillas con el cuchillo de manualidades, pero siempre llegaba al borde del desmayo, así que lo hizo con unas tijeras. La anestesia desaparecía constantemente, así que la operación no fue indolora. Finalmente corta la grasa y la saca. Describe la sensación como sacar un diente, pero de la mejilla. Al día siguiente su cara está inflamada. Toma la grasa que sacó de su mejilla y la pone en un sándwich. Su sabor era como la grasa en un corte de carne de cerdo. La pregunta obvia sería ¿por qué simplemente no compró un casco más grande? Esto fue respondido en su siguiente post, en el que comentaba se operó la otra mejilla, comentaba que su salud mental era buena pero que le gustaba experimentar dolor y llevar su cuerpo al límite. Esta era la razón por la que había decidido hacerse esa operación. Muchos pensarán que esta historia es falsa como muchas otras en Reddit, pero lo cierto es que Cyprol compartió varias fotos, confirmando que esta historia es real. Sobrino pervertido. Es un post hecho por Nephew Daddy of Throwaway. El título del post es: creo que acabo de descubrir a mi sobrino tratando de grabarme en el baño. En el post nos cuenta que su sobrino se encontraba de visita e iba a pasar la noche. Tanto ella como su sobrino son personas nocturnas, así que todas las demás personas se encontraban durmiendo a esa hora. Ella decide que es un buen momento para arreglarse las uñas. Los implementos estaban en el baño, que se encontraba ocupado por su sobrino. Cuando su sobrino salió del baño, Ope cogió los implementos que se encontraban en una pequeña mochila. Debajo de la mochila descubrió el iPod de su hija de 7 años. Pensó que su hija tal vez estaba haciendo una broma o tratando de atrapar sonidos de fantasmas, pero se dio cuenta de que estaba grabando directamente al inodoro de tal manera que se viera desde un ángulo bajo cuando alguien se sienta en él. Salió del baño y unos minutos después su sobrino entró al baño, salió rápidamente y se fue directamente al cuarto de invitados. Todo esto asustó a Ope y por eso hizo este post. En los comentarios muchos usuarios expresaron su preocupación, ya que tal vez no era ella a quien estaba tratando de grabar sino a su hija de 7 años, pero Ope afirmó que estaba tratando de grabarla a ella, ya que la casa contaba con 2 baños y el baño en el que encontró el iPod era el que ella siempre usaba. Lo último que supimos es que el prometido de Ope había contactado a la madre del sobrino, ya que debían hablar seriamente. Hotel de Horror Houston. Posiblemente ya hayas escuchado acerca de esta entrada en el iceberg, ya que Dross hizo un video sobre este en su canal, titulado El misterio de la habitación 322. Recomiendo ver ese video si quieres una explicación más a fondo sobre este tema, pero, en resumen, Joel Axe Music hizo un post en el que explicaba que uno de sus colegas había conseguido cuartos en el Hotel Sasa de Houston. Sin embargo, el cuarto en el que había sido hospedado su compañero era diferente a los demás. Era bastante más pequeño. La cama estaba anclada a la pared por medio de una cadena. Tenía bastantes pinturas extrañas y los muebles estaban organizados de maneras extrañas. Cuando preguntaron sobre este cuarto a uno de los encargados del hotel, dijo: ¿no se supone que debamos rentar ese cuarto? E inmediatamente lo hospedó en un cuarto diferente. Muchos usuarios creen que se trata de un cuarto secreto con un espejo falso para clientes de, por decirlo de alguna manera, alto perfil. r/Hankstank. Se trata de un subreddit baneado de Reddit. La verdad es que hay mucho que decir sobre este infame subreddit, tanto que amerita su propio video. Resumidamente, era un subreddit donde se publicaban bastantes cosas que rayaban lo ilegal e inmoral, parafilias extrañas que involucran personas sin vida o que no habían cumplido la mayoría de edad. Preguntas acerca de los mejores venenos, sus características, cómo usarlos, y con respuestas increíblemente detalladas, álbumes de fotos de personas que habían perdido su vida de manera violenta. E incluso una especie de culto que creía poder contactar con el más allá para tener relaciones amorosas e íntimas con distintos tipos, con demonios y espíritus. Sobra decir por qué este subreddit fue baneado. Usuario de Reddit se venga de su hijo. Se refiere a un post bastante largo hecho por el usuario Crazy Sun Throw el 4 de julio de 2019. El título del post es: me quedé quieto y permití que mi mujer casi matara a nuestro hijo. Me alegré de que lo hiciera.
Si nos basamos únicamente en el título del post pensaríamos que se trata de un padre terrible que gusta de ver sufrir a su hijo, sin embargo, con el contexto adecuado podemos empatizar mucho con el padre. El hijo de Ope era de una naturaleza malvada, desde el momento que nació tenía dicha naturaleza, parecía que disfrutaba de causar daño y romper reglas, estas cosas eran lo único que lo hacían reír. A medida que fue creciendo destruía todo a su paso, e incluso se quitaba los pañales para orinar o defecar en cualquier sitio y en ocasiones lo hacía en lugares difíciles de encontrar a propósito. De los 9 a 15 años defecaba en la cama de sus padres o en el pasillo frente al cuarto. Cuanto más crecía más aterrador se volvía, a los 10 años apuñaló a su padre en la cadera y trasero, y debido a que perseguía a la gente con cuchillos, tuvieron que poner bajo llave los cuchillos de la cocina. Cuando el hijo cumplió 16 años, la esposa de Ope quedó embarazada, y si bien sentían miedo de que su hija tuviera la misma naturaleza, su hija nació normal y sin problemas de comportamiento. La atención de ambos padres se desvió hacia la recién nacida, ya que era mucho más fácil lidiar con ella. La relación con el hijo se torna incluso peor, ahora cada vez que se encuentra sea con la madre o con Ope termina en gritos y con el hijo yéndose de casa por varias horas o incluso días. Pero esto no molestaba a Ope ni a su esposa, ya que valoraban estas horas en las que su hijo no estaba. Un día Ope escucha a su hija llorar, pero no es un llanto de tener hambre, de necesitar un cambio de pañales o algo por el estilo, sonaba más a un llanto de terror, algo andaba mal. Ope va al cuarto de su hija y es allí donde ve a su hijo cerca de la cuna de su hija, sostiene un cuchillo, su hija tiene 2 cortes. Uno en la mejilla y otro en el torso, el hijo mira a Ope y su esposa y le sonríe. Ope se mueve sin pensarlo pero su esposa es mucho más veloz, se acerca al hijo, lo desarma y lo empuja contra la pared. Ope toma a su hija y voltea a ver a su esposa, quien después de unos segundos golpea a su hijo. La esposa de Ope no es una mujer delicada y además practica boxeo. Nunca habían reprendido a su hijo, sin embargo algo parecía haberse roto dentro de la esposa de Ope. La nariz del hijo comienza a sangrar, el hijo está en shock y no se mueve, pasan unos segundos más y llega el segundo golpe, comienza una metódica golpiza, su esposa está en piloto automático. El hijo trata de golpearla pero ella simplemente lo esquiva y golpea a otro sitio cuando él se cubre, cabeza, torso, piernas. No importa, el hijo está a merced de su madre. Ope se va a la cocina, baña a su hija, descubre un tercer corte en la palma de uno de sus pies, le pone antibióticos y unas vendas. Escucha cómo su hijo grita que va a matar a su esposa y después se cogerá su cuerpo, pasa el tiempo y ya no escucha gritos, pero sí el sonido de golpes, su hija se duerme. Después de un rato, escucha gemidos y llantos, sube las escaleras al cuarto de su hija y ve a su hijo, su cara ensangrentada, su nariz aplastada, los ojos inflamados y ennegrecidos, sus labios rotos e inflamados. Yace en un charco de vómito y se ha orinado los pantalones, es una escena miserable, y sin embargo, Ope no siente nada. No llama ni a la policía ni a una ambulancia, no quiere tener nada que ver con su hijo. Después descubrió que su esposa lo había golpeado sistemáticamente en todas las partes de su cuerpo, con énfasis en las piernas. Le había pateado la entrepierna tanto como pudo hasta que sus piernas se habían cansado y lo había seguido golpeando incluso cuando el hijo había perdido el conocimiento. Ope, su esposa y su hija se mudan al sótano y dejan la parte superior de la casa para su hijo. Después de 3 semanas escuchan un gran escándalo, seguido de una completa calma, su hijo se había ido. El lugar estaba completamente destrozado pero al menos ahora podían vivir en paz. Ope tiene sentimientos encontrados, no fue él el que le dio la golpiza a su hijo, pero permitió que lo golpearan, lo merecía y se sentía feliz por eso. Su hijo no murió, pero hubiera sido mejor si lo hubiera hecho. Esto pasó hace muchísimos años, la hija de Ope ya tenía 31 años de edad, Ope es un hombre de más de 70 años y su esposa ya no estaba en este mundo, si bien desea que su hijo haya superado sus demonios, si no lo hizo espera que alguien lo haya matado para que no le haga más daño a nadie. Las colinas tienen ojos. El nombre de esta entrada hace referencia a la película Hell's Havas o El despertar del diablo. Se trata de un post hecho por Wolf Dream el 27 de marzo de 2021 en el subreddit de Creepy Encounters.
Un subreddit en el que los usuarios pueden compartir sus historias de encuentros espeluznantes con otras personas. En el post, Wolf nos relata que se encontraba viajando desde Luisiana hacia Oregón en una carretera larga y desolada, no había visto ni un pueblo en varias horas y estaba a punto de quedarse sin gasolina en medio de la nada. Pero afortunadamente entra en un pueblo pequeño, de no más de 6 calles. Llena el depósito de gasolina y trata de irse, pero no encuentra la salida hacia la carretera, la puede ver pero no sabe cómo llegar, así que vuelve a la gasolinera donde llenó su tanque y pregunta por direcciones. El encargado es un hombre joven de aspecto descuidado que nunca mira directamente a OP, su cabello es largo y le cubre los ojos. Le da direcciones que parecen equivocadas, ya que explica que debe conducir 27 kilómetros para poder llegar a la carretera. ¿Cómo es posible que deba conducir tanto para llegar a una carretera que se puede ver tan cerca? El encargado le explica que la calle que conecta a la carretera tiene un montón de curvas sin sentido y que puede seguir sus direcciones e irse. Ope vuelve a su auto y llora, para ella es obvio que el encargado de la tienda tiene motivos ocultos y le está dando direcciones equivocadas a propósito. Pasan algunos minutos y Ope ve cómo se acerca un camión rojo oxidado, lo para, ve a un hombre texano y le pide indicaciones. El hombre la anima y dice que la salida se trata de un pequeño desvío opacado por un túnel al que deberían poner señalización, ya que mucha gente se pierde. Entonces Ope le pregunta sobre las direcciones que el encargado de la gasolinera le dio. El hombre responde que es cierto que se trata de una calle de 27 kilómetros, pero que nunca conecta con la carretera. La calle termina en medio del desierto en un sitio lleno de autos oxidados y trailers. Conocido por ser el lugar donde vive una familia problemática de alcohólicos y drogadictos, y que el encargado de la gasolinera pertenecía a esa familia. El texano la felicita por confiar en sus instintos y le dice que sea cuidadosa mientras viaja. En el post Wolf agradece al texano por haberla salvado de un destino horrible. Busco un romate. El 15 de agosto de 2013 en el subreddit de Let's Not Meet, un subreddit dedicado a contar historias de encuentros con personas que preferirías no volver a ver, surge un post con el título "Se busca compañera de piso, solo mujeres". El post fue creado por Scars and Straps, sin embargo comenta que no es una historia personal, sino de la novia de su hermano, Amanda. Amanda se encontraba en busca de un apartamento que rentar ya que quería independizarse, al final decidió optar por buscar un compañero de piso. Buscando en Craigslist encontró un anuncio titulado algo como "Se busca compañera de piso, solo mujeres". El anuncio rentaba un cuarto por $225 al mes, un precio bastante barato que incluía la habitación y un baño propio. La persona detrás del anuncio era una supuesta estudiante de universidad que no se sentía cómoda viviendo con hombres. Amanda envió un correo para encontrarse con la persona del anuncio y terminó yendo a un tour por la casa a las 8 de la noche. Cuando llega, ve una nota en la puerta delantera: puerta dañada, use la puerta trasera. El sitio tiene un pasto largo y las ventanas tienen polvo, descuidado, pero nada que implique peligro. Cuando llega a la puerta trasera se encuentra con un tipo de 40 años con barba desarreglada quien le dice que él es el dueño de la casa y que la persona que vive ahí aún no ha vuelto de trabajar, así que él sería el encargado de enseñarle la casa. Cuando entra Amanda se da cuenta de varios detalles alarmantes: la casa no tiene muebles y solo hay una luz prendida. Aún así decide seguir con el tour. En el segundo piso ve que una puerta está cerrada. El hombre le dice que es un cuarto desordenado y que no se preocupe. Cuando baja al primer piso ve algo que la alarmó de sobremanera: la puerta delantera está cerrada y tiene un tablón clavado, previniendo que se pueda abrir. Amanda trata de irse pero el tipo insiste en que vea el sótano, que recientemente había sido amoblado y que le gustaría. Damas primero, dice el hombre. Afortunadamente, Amanda recibe un mensaje de texto pero simula que es una llamada, sale de la casa y se va tan rápido como puede en su auto. Cuando la policía visita el lugar confirma que el lugar había estado abandonado por más de 6 meses, el hombre había estado ocupando el lugar ilegalmente, tenía comida podrida, sábanas sucias y revistas para adultos. Sin embargo, el detalle más perturbador era el sótano. En las escaleras se encontraba una línea de pesca amarrada al nivel de la espinilla que se extendía de lado a lado y cuyo fin era hacer caer a Amanda. En el sótano había varios tipos de cinta adhesiva, correas de cuero y varias sábanas sucias.
Notas adhesivas. Se trata de un post hecho por Bradbury en 1920 el 1 de mayo de 2015. El título del post es Notas adhesivas dejadas en el apartamento. En él, Bradbury nos comenta que encontró una nota adhesiva con letra que no era la suya, recordándole ciertos recados que debía hacer pero de los que solo él sabía. En principio lo atribuyó a sonambulismo. Pero después encontró otra nota recordando que debía guardar sus documentos. Esto le causó mucho temor y decidió instalar una cámara web que apuntaba a su escritorio y solo se activaba cuando detectaba movimiento. La próxima vez que encontró una nota revisó la carpeta donde se guardaban las grabaciones, pero no había ningún archivo de video. Además, la papelera de reciclaje se encontraba vacía, sugiriendo que el intruso había visto la cámara y había borrado todas las grabaciones. A lo largo de los días siguientes siguió encontrando notas adhesivas en varias partes de su apartamento, pero las notas no tenían nada escrito. Bradbury culminaba el post preguntando por recursos legales que podría seguir, ya que creía que su arrendador era el culpable de las notas. Muchas personas recomendaron que pusiera un password a su computadora o que incluso mejorara la seguridad de su hogar. Otros creían que se trataba de un post falso. Pero lo que realmente estaba ocurriendo es diferente y aterrador de muchas maneras. El usuario Kakerlak comentaba el post diciendo que podría tratarse de algún problema neurológico o mental que hacía que se olvidara de las cosas, pero que personalmente creía que se trataba de un problema físico. Y que Bradbury posiblemente estaba sufriendo de envenenamiento por monóxido de carbono. Esto hacía que se olvidara de las notas que él mismo hacía. Kakerlak había salvado la vida de Bradbury. El tipo de los guantes. Se trata de un post hecho por Gloves Are Fucked en el subreddit de la ciudad de Halifax, con el título de Advertencia a los hombres de Halifax, el hombre de los guantes. Si bien este no es el primer post que se hizo referente al tipo de los guantes, es el post más relevante y en él comenta que el tipo de los guantes frecuenta el subreddit y que no quiere que nadie vaya a acosarlo. En el post, OP nos cuenta que se encontraba caminando hacia su casa, cuando una camioneta negra se detuvo a su lado. El conductor era un tipo bien vestido, llevaba una chaqueta y guantes de cuero. El conductor le ofrece llevarlo a su casa. Ya que él iba dirigido a la misma dirección, OP decide tomar la oferta y no siente miedo ya que es un tipo de complexión grande. Durante el transcurso el tipo habla sobre su negocio de venta de guantes de cuero, y cuando llegan al destino, el tipo le pide a OP que se pruebe unos guantes de cuero. Los guantes son pequeños pero el tipo le enseña a OP cómo acomodarlos y estirarlos. El tipo entonces saca un par de guantes diferentes y le pide a OP que se los pruebe. OP lo hace y el tipo comienza a respirar de manera agitada. Parece que disfruta de ver a hombres jóvenes poniéndose guantes de cuero. Después de unos minutos OP sale del auto y se va a su casa. Al día siguiente le comenta a sus amigos esperando que no crean esta descabellada historia, pero aparentemente todos conocían al tipo, ampliamente reconocido en la escena gay de Halifax. Las historias que lo rodean son todas parecidas a las de OP y si bien la mayoría no involucran contacto físico involuntario, hay algunas personas que dicen haber sido tocadas inadecuadamente por el tipo, quien parece interesado solo en hombres jóvenes. Ahora bien, se sabe que el tipo es un vendedor de guantes de cuero de buena referencia y a buen precio. Sin embargo, circulan varios rumores alrededor de él, que parecen indicar que está involucrado en otro tipo de negocios más ilícitos. En un comentario el tipo de los guantes decía que no le excitaba ver a hombres jóvenes poniéndose los guantes y que realmente se trataba de una persona malentendida. Nunca trataba de hacerle daño a nadie y simplemente le gustaba ayudar a personas que se encontraban caminando sola a altas horas de la noche. Y que aprovechaba esos momentos para promover su negocio de venta de guantes. Además decía que él mismo diseñaba los guantes y luego los mandaba a hacer en China, que se sentía muy orgulloso de su negocio de más de 9 años, y que si bien entendía que hubiera malentendidos, lo cierto es que él nunca obligaba a nadie a hacer algo que no quisiera ni él nunca ofrecía relaciones a menos que la otra persona lo haga primero. Además su preferencia no son únicamente los hombres, ya que es una persona bisexual. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se trata de alguien con segundas intenciones o es simplemente un individuo malentendido? Alguien en la ventana. Es una entrada bastante corta, se trata de una foto compartida por You're Doing It Wrong,
la foto es panorámica y a simple vista se trata de una cabaña rústica y nada más. Sin embargo, en los comentarios OP proveía más información que transforma esta foto en algo aterrador. En la cabaña de mi familia, unos 7 de nosotros, y todo el mundo caminó alrededor de 200 yardas a pie hacia la casa de los vecinos para pasar el rato un poco. Alrededor de una hora después de que se fueron tomé una foto panorámica para mostrarle a mi novia dónde estaba. Sé que no era ningún familiar porque no volvieron hasta 3 horas después. Hay huellas que llevan desde el bosque, alrededor de la cabaña y hasta ese lugar donde él estaba parado. Tipa amigable. Se trata de un post aterrador hecho por Cosmic Kerry el 2 de marzo de 2014 en el subreddit de Let's Not Meet. El título del post es Algo en ella estaba. Fuera de lugar, en él, Kitty nos comenta que se encontraba celebrando sus 21 años junto a la mamá de su novio, y estaban caminando para llegar al bar donde se encontrarían con las demás personas que querían celebrar. Llegan a un cruce, y Kitty se da cuenta de que de la nada, apareció una chica desconocida, quien se encuentra muy cerca a ella. Casi como si quisiera abrazarla, la chica tiene un vestido normal, pero actúa de manera extraña, tiene el pelo largo, mira hacia el suelo y tiene los hombros encorvados. Además mira hacia los lados constantemente de forma nerviosa como si huyera de alguien. Kitty da 2 pasos hacia un lado pero la chica la sigue. Cuando el semáforo del cruce se pone en verde, Kitty cruza. La chica la sigue durante varias calles. Finalmente, la mamá de su novio confronta a la chica. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? La chica responde, no es seguro aquí. La chica la sigue al bar e incluso se sienta en la misma mesa que Kitty y sus amigos. Eventualmente llaman al guardia del establecimiento y la chica sale del bar después de una confrontación verbal. Sin embargo, la chica mira fijamente a Kitty desde fuera del bar. Después de 15 minutos la chica se va. Kitty compartió fotos del suceso. Vigilancia. Es un post hecho por Colby, de nuevo en el subreddit de Let's Not Meet. El título del post es Una historia real y espeluznante de vigilancia y fue hecho el 11 de noviembre de 2013. En el post Cody nos cuenta una historia de algo que le pasó cuando era un adolescente de 19 años. Por ese entonces su padre había comprado una suscripción a TV por cable. Colby tenía una TV en su cuarto pero no podía conectarse a la televisión por cable. Así que compró un transmisor y un recibidor con el que podía transmitir señal desde la TV de la sala a la de su cuarto. El sábado de esa misma semana decide instalar todo para poder ver TV en su cuarto y después de una pequeña batalla para lograr hacer funcionar todo, lo logró, pero tan pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando se asustó. En la televisión no había aparecido algún canal de televisión por cable, sino una transmisión en vivo de una cámara que apuntaba directamente a una cama, pero ni Colby ni su hermana sabían de quién, hasta que unos días después, su padre se dio cuenta de que se trataba de la cama de sus vecinos casados, y si bien no sabían qué función tenía la cámara, supusieron que tenía algo que ver con tratar de atrapar una infidelidad o con grabaciones de sus actos íntimos. Tuvieron acceso a la transmisión durante una semana, pero lo novedoso del asunto fue desapareciendo rápidamente hasta que un día descubrieron lo que estaba pasando. Los vecinos estaban renovando su casa, por lo que entre semana, cuando la pareja no estaba, había muchos trabajadores en la casa, y en un momento uno de los trabajadores es grabado por la cámara, oliendo la ropa interior de la vecina y después sonríe directamente a la cámara. Cuando le avisan a los vecinos, descubren que se trataba de un medidor de agua con una cámara oculta. Resulta que el plomero había instalado esa cámara y por las noches se parqueaba a unos 30 metros de la casa para espiarlos desde su laptop. ¿Y tú? ¿Qué tan seguro te sientes dentro de tu propia casa? Novio doctor. Es un post hecho por Entrapped Sport el 9 de octubre de 2015. El título del post es Creo que mi novio me ha estado drogando para hacerme olvidar cosas. Es médico. En el post, Intrepid comenta que ha estado teniendo episodios en los que parece olvidar varias cosas, brechas en su memoria con solo algunos recuerdos en medio, las denominadas lagunas mentales. Explica que muchas veces se ha despertado sin recordar nada y que encuentra semen seco en sus pechos. Desconfía de su novio, ya que a él le gustan mucho ese tipo de cosas, además actúa de forma sospechosa con ella. En un momento decidió romper con él,
pero después de perder su memoria durante unos días, se encontraba en una cita con él. Intrepid creía que su novio le suministraba alguna droga para hacer que se olvidara de varias cosas, y en esos momentos, él se aprovechaba de ella. En el post también comentaba que tenía pequeñas picaduras y que su novio le dijo que debería hacerse un tratamiento y que después de un día en que su novio le dijo que iba a revisar esas picaduras ella perdió la memoria y de nuevo se despertó con semen en sus pechos. Todo esto parece indicar que el novio de verdad estuviera haciendo algo indebido, sin embargo en los comentarios mucha gente decía que probablemente se tratara de chinches, unos pequeños insectos que plagan las camas de muchas personas y que debido a reacciones alérgicas muy fuertes podrían incluso causar la pérdida de memoria. La decisión es de ustedes, ¿el novio estaba drogando a Intrepid y aprovechándose de ella? ¿O se trata de chinches de cama? Excursionistas. En un post del subreddit Ask Reddit se hizo la pregunta, excursionistas y mochileros de Reddit, ¿qué es lo más raro o espeluznante que te has encontrado haciendo senderismo? El usuario Gadela, a quien le debemos esta entrada del iceberg, comentó que se encontraba en una excursión con dos de sus amigos hacia una cascada de 45 metros. La caminata normalmente toma 45 minutos. En un momento él y sus amigos se desviaron del camino principal hacia una zona de escalada que no muchas personas usan y tomaron algunas fotos. Las fotos a simple vista parecen normales, sin embargo, en el fondo y sin que ellos se dieran cuenta en el momento, se puede ver a una persona tirada en el suelo, que afortunadamente encontrarían unos minutos después. Esta chica había salido la noche anterior junto a una de sus amigas a una excursión, pero ambas cayeron por la cascada, su amiga se había levantado a conseguir ayuda, pero había muerto debido a sus heridas unos 90 metros más allá. La chica llevaba 20 horas en ese estado, y probablemente nadie sabía que estaba desaparecida. Gadela y sus amigos contactaron a emergencias y lograron conseguir un helicóptero para que rescatara a la chica. El cuerpo de la otra chica fue encontrado esa misma mañana, y si no fuera por Gadela y sus amigos, las dos posiblemente habrían tenido el mismo destino. Nivel 6. La relación abusiva. Es un post hecho por Menu Messages, el título es, ¿cómo le hago saber a mi amiga de 24 años que se encuentra en una relación abusiva? En el post, Menu nos relata que es un supervisor en una compañía, con 10 personas a su cargo. Una de esas personas, a la que él llama Jennifer, es una mujer joven, atractiva y muy inteligente, por lo que Menu le tomó aprecio rápidamente, al punto de considerarla una amiga. Aún así recalca que nunca tuvo interés romántico en ella. En un momento descubre que tiene novio, y siente que el hecho de que ella no haya mencionado eso hasta ese día es una traición a la confianza de amigos que tienen. En otra ocasión la invitó a una gala, y ella aceptó, pero el día de la gala, dijo que su novio la iba a llevar y se encontrarán allí. Para Menu, esto era una red flag y demostraba que el novio de Jennifer era inseguro. Después Jennifer dijo que su novio iba a pasar por ella y por ende tendría que irse de la gala antes de lo esperado. Esto representaba la segunda red flag. Menu creía que el tipo era controlador. Cuando llega a recoger a Jennifer, a pesar de estar en un evento elegante, el tipo va vestido con sandalias y pantalones cortos. Menu le dice que porque no se viste de mejor manera si está asistiendo a un evento elegante. El novio de Jennifer responde, no voy a estar aquí más de 5 minutos. Además ya he conocido a senadores mientras usaba pantalones cortos, estaré bien. Todo esto molesta a Menu, quien se lo hace saber a Jennifer por medio de varios mensajes de texto, le explicaba que las actitudes de su novio le parecían inadecuadas. Jennifer no responde ningún mensaje, en cambio, al día siguiente, Jennifer le dice que quiere terminar los 2 meses de beca de trabajo que le quedan sin ninguna clase de contacto más allá del profesional y estrictamente necesario. Menu ha leído bastantes artículos referentes a relaciones abusivas, y para él, esta relación era uno de esos casos. Jennifer simplemente tenía una visión falsa que era la que su novio le forzaba a ver, un síntoma muy común en las relaciones de ese estilo. Menu terminaba el post pidiendo ayuda para poder ayudarle a Jennifer a darse cuenta de que estaba en una relación abusiva. Sin embargo, la gran mayoría de los comentarios está de acuerdo en que no se trataba de una relación abusiva, sino más bien de que Menu estaba sobrepasando los límites de jefe empleado que tenía con Jennifer.
y que el controlador abusivo era él. Babosas en la comida. Se trata de una serie de posts hechos por la usuario Smallbean197. He descubierto que mi pareja ha estado poniendo babosas en mi comida, no sé cómo perdonarle, es el título del primer post. En este post Smallbean comenta que ya lleva más de 4 años con su novio actual y que de un momento a otro comenzó a actuar raro, ponía fruta en el jardín para supuestamente alimentar a una familia de ratones y se volvió más amable de lo normal con ella, cocinando cosas y haciéndole pasteles. Sin embargo, algunas veces después de comerlas, Smallbean se sentía enferma. Es entonces cuando uno de los amigos de Smallbean le dice que su novio recolecta babosas de las frutas que pone en el jardín y las pone en su comida, e incluso le muestra una foto de babosas licuadas que el novio le había enviado. Confronta a su novio y el novio simplemente la acusa de husmear en sus mensajes privados. En la primera actualización nos cuenta que fue al médico y que determinaron que estaba siendo envenenada y que tenía úlceras en el estómago debido a esto. Smallbean contactó a la policía y habló con su novio, quien admitió, como él lo dice, experimentar con ella, escupía en sus tostadas o les ponía medicamentos. Cambió sus salchichas vegetarianas por unas de carne real aun cuando Smallbean sufría de un trastorno que no le permitía digerir bien la carne, e incluso en un momento licuó el recientemente muerto caracol que Smallbean tenía como mascota y lo puso en su comida. Afortunadamente Smallbean dejó la relación y respecto al novio, lo último que supimos es que había sido diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno caracterizado por actuar impulsivo, mentiras y la no preocupación por la seguridad personal o de los demás. Dr. Ramsey. En el subreddit de Let's Not Meet, el usuario Sweet Mercy hizo un post que perturbó a muchos usuarios. El título del post es Dr. Ramsey y en él nos cuenta de una experiencia que tuvo cuando era niña y que duró 3 años. Todo comenzó cuando Sweet Mercy andaba comprando algo en una tienda cuando tenía 9 años. De la nada, un tipo quien se presentó como el Dr. Ramsey comenzó a hablarle y a acercarse a ella. Afortunadamente Mercy se encontraba cerca de su casa y pudo rápidamente alejarse del tipo. Sin embargo, esto marcó lo que serían 3 años de miedo. Durante los días siguientes Dr. Ramsey comenzó a llamar al teléfono de la casa de Mercy y a llamarla por nombre propio. Nadie sabía cómo había obtenido esa información. También aparecía en un auto que daba vueltas alrededor de la calle en la que Mercy vivía y desde el cual la saludaba de forma burlona o les indicaba que se subieran. A medida que pasaba el tiempo el tipo se volvió más audaz. Ahora sus llamadas detallan quiénes se encontraban en la casa en el momento y qué cosas estaban haciendo. En un momento incluso llegó a decir que iba a abusar sexualmente a Mercy y a su hermana y que después las asesinaría. La familia de Mercy ahora vivía con miedo de que este individuo hiciera algo en algún momento. Contactaron a la policía varias veces pero nunca pudieron atrapar a Dr. Ramsey. Lo que marcó un cambio en la actitud del padre de Mercy fue cuando encontraron a su perro colgado en la parte del frente de la casa. Dr. Ramsey tenía que pagar. Una noche, Mercy se despertó y decidió ir por algo de comer. En la cocina, con las luces apagadas, vio a su padre, con un revólver en la mesa. Estaba esperando que Dr. Ramsey se atreviera a aparecer para terminar con todo esto. Después de esto, Dr. Ramsey dejó de aparecer. Mercy no sabe si su padre logró su objetivo, o si Dr. Ramsey simplemente decidió tomar una víctima diferente, pero ciertamente prefiere pensar que ese individuo está muerto y que no pudo causarle daño a nadie. U/Jaque 3572. El término incel hace referencia a hombres jóvenes con problemas para entablar relaciones con mujeres. Usualmente tienen pensamientos misóginos o que podrían ser dañinos. Normalmente pasan mucho tiempo en internet y culpan a las mujeres por no darles una oportunidad de demostrar que son buenos pretendientes. Este término se aplica muy bien a Jack 3572, un usuario cuya cuenta fue suspendida debido a los atroces actos que cometió. En Reddit usualmente compartía posts sobre sus frustraciones con las relaciones interpersonales o sus sentimientos de ineptitud social, e incluso tenía un canal de YouTube donde hablaba de esos mismos temas. Si bien, esos sentimientos son unos con los cuales muchas personas podrían relacionarse. Lo cierto es que Jack llevaba esos sentimientos al extremo, incluso llegando a comentar que sentía depresión y ganas de terminar con su vida.
Sin embargo, nada excusa a Jack de lo que hizo a continuación. El 12 de agosto de 2021, en la ciudad de Plymouth, Inglaterra, Jack tomó una escopeta, disparó a su madre, luego salió a la calle, donde disparó a una pequeña niña de 3 años y a su padre, luego abrió fuego contra una residencia, hiriendo a 2 personas más. En un parque cercano disparó a un hombre de 59 años, y luego a una mujer anciana. Finalmente, cuando se vio acorralado por la policía, y con una mirada vacía, apuntó el cañón a su mentón, y presionó el gatillo. 6 personas perdieron la vida, incluyendo a Jack. U//SnapPetFingers. Si ya has visto varios videos de este canal, lo más seguro es que ya conozcas la historia de Wersles 319, el tipo que se autocastró con un revólver como una forma de prevenir una guerra nuclear. Esta historia es parecida a esa, en el sentido que todo fue causado por una especie de fanatismo religioso llevado al extremo y una muy posible enfermedad mental. Todo comienza con un post extraño pero aparentemente inocente en el que Snap pregunta, ¿cómo cerrar un portal hacia el infierno? En el post explicaba que iría a las catacumbas de París a cerrar un portal en el infierno. En el segundo post pregunta, ¿cómo curar a una persona de una posesión interdimensional? En él nos explica que había estado en contacto con varias personas que le ayudarían a saltarse las restricciones causadas por el COVID-19, pero que cuando escucharon que iría a las catacumbas de París, todos cambiaron su actitud y trataban de prevenir que fuera a París. Esto le hacía pensar que habían sido poseídos por entes interdimensionales que no querían que cerrara el portal de las catacumbas. En el siguiente explica que dentro de poco iría a las catacumbas de París, que pensaba llevar una linterna, 2 botellas de agua, 2 latas de frijoles y tiza, con la que marcaría los lugares por donde pasaba para no perderse. En el post también menciona que no todas las personas son capaces de ver a los seres interdimensionales, pero que él podía y que estos entes no eran buenos o amables. En el siguiente post nos menciona sus preparativos finales. Esta vez incluye 4 latas de frijoles en conserva, una bolsa llena de sal, una bolsa de dormir, una sierra para hacer un sacrificio en caso de que los seres interdimensionales lo acorralaran, una pala pequeña y un pico. En el último post nos menciona que dentro de algunas horas entraría a las catacumbas para cerrar el portal, y que estaba emocionado por cerrar el portal de una buena vez. Muchas personas creen que SnapFingers realmente fue a cerrar el portal. Sin embargo, pude encontrar comentarios que describen que SnapFingers hizo un último post en el que decía que se encontraba bien, y que estaba buscando ayuda profesional para tratar sus males mentales. Sin embargo, no fui capaz de encontrar el post original, ya que la cuenta de SnapFingers fue suspendida de Reddit y los archivos o repositorios de Internet no compilaron dicho post. La almohadilla de concreto. Se trata de un post hecho por FlowWWDAFWilla cuyo título es, pregunta, ¿por qué hay unas 30 redes Wi-Fi que parecen salir de debajo de una plataforma de hormigón? En él nos cuenta que vive en un lugar semiurbano con poca gente y que un día se dio cuenta de que habían entre 20 y 30 señales Wi-Fi de baja potencia. Después de un poco de experimentación se dio cuenta de que todas las señales salían de un mismo punto, un bloque de concreto en medio de la nada. Las señales de Wi-Fi actuaban sincronizadamente. Sus señales bajaban y subían en sincronía, y sus nombres eran cambiados cada cierto tiempo. Obviamente esto le causó sospechas, ya que se supone que el bloque de concreto simplemente estaba ahí para cubrir tierra y gravilla. En los comentarios menciona que varios cables salían del bloque de concreto y después se conectaban a la casa de una de las personas más ricas de todo el estado. Además, habían varios lugares alrededor del bloque de concreto que parecían servir como ventilación. Algunos usuarios de los comentarios piensan que se trata de un búnker, otros que se trata de algo más ilegal. OP después dejó de hacer posts o comentarios en su cuenta y desapareció. Mi novia ama a su padre. Es un post hecho originalmente por Thro530 con el título, creo que mi novia se acuesta con su padre. El post original se perdió, pero afortunadamente hay varios usuarios que han copiado y pegado la misma historia en diferentes subreddits, como una especie de meme. El post nos habla de que OP había estado saliendo con esta chica durante 2 años, y que a ella le gustaba, por decirlo de alguna manera, jugar con los roles, especialmente en los que llamaba a OP, papi. En un momento el padre de la chica va a visitarlos y se queda a vivir unos días con ellos.
Por la noche la novia de OP le dice que va a ir al cuarto de su padre a tener una charla con él. OP obviamente considera que esto es normal y se va a dormir. Sin embargo, la noche siguiente, la novia de OP espera a que él se duerma y se levanta de la cama. Después de unos 20 minutos OP siente ganas de usar el baño, así que se levanta y cuando pasa por el frente de la habitación de invitados, donde se encontraba el padre de su novia, escucha lo que él describe como el colchón rebotando y a su novia gimiendo suavemente. Decidió no entrar, ya que era posible que no estuvieran haciendo nada y él quedara como un irrespetuoso. En el post pedía consejos sobre qué hacer, ya que se sentía asqueado y perturbado por todo el tema. Después de unos comentarios, OP no volvió a usar su cuenta. Esposo espía. Es un post bastante perturbador hecho por la usuario Losing Maman Fad. El título del post es: creo que mi marido podría estar espiándome durante sus viajes de negocios. Realmente no puedo probarlo, pero ciertos casos me hacen sospechar. En él nos cuenta que debido al trabajo, su esposo había tenido que viajar muy seguido durante ese año y que había estado tomando actitudes raras y controladoras. Por ejemplo, una de sus amigas llamó a OP para comentarle que su mascota había muerto. Unos minutos después el esposo de OP la llamó para preguntarle cómo se encontraba su amiga después de la muerte de su mascota. OP le pregunta que cómo sabe eso y el esposo responde que lo vio en redes sociales. Sin embargo, la amiga no había hecho ninguna publicación al respecto, por lo que era muy raro que supiera acerca del suceso. Luego, mientras su esposo estaba de viaje, OP decidió salir con sus amigos y envió un mensaje a su esposo en el que le decía que lo contactara cuando volviera a casa, alrededor de las 12:30 de la noche. Sin embargo, OP volvió a casa una hora antes de lo esperado y tan pronto llegó a su hogar. Su esposo le envió un mensaje preguntando si había vuelto a casa. OP le preguntó cómo sabía que ya había vuelto a casa y el esposo dijo que simplemente había sido un presentimiento. Cuando volvió de viaje el esposo de OP le preguntó si había entrado alguno de sus amigos a casa. OP respondió que no. El esposo se enfadó y se fue. Si bien es cierto que no había entrado ningún amigo a casa, lo cierto es que esa misma tarde el hermano de OP la visitó para darle algunas fotos de su padre fallecido. Cuando le explicó esto a su esposo, él dijo: «Eso tiene sentido», en voz baja. Esto indicaba que el esposo de OP había oído la voz de un hombre mientras la espiaba y pensaba que se trataba de algún amigo de OP. Después de una actualización en la que decía que su esposo volvería de un viaje, OP borró su post y dejó de responder. Cinta de video dentro de un condón. Es un post bastante corto hecho por el usuario Pictures123. El título del post es: encontré un rollo usado de película de 35 milímetros dentro de un preservativo metido detrás de un baño público en una zona mala de una gran ciudad. ¿Qué hago? En el post nos cuenta que se encontraba en una parte peligrosa de la ciudad y que mientras usaba un baño, vio un objeto incrustado entre la pared y un tubo de agua. Cuando lo sacó vio que se trataba de una cinta de video dentro de un condón. Finaliza el post pidiendo ayuda sobre qué hacer con la cinta y cómo revelar sus contenidos. Después de un comentario en el que decía que iba a tratar de revelar la cinta por sus propios medios y con ayuda de tutoriales de internet, el usuario Pictures-123 desapareció, dejándonos para siempre con la duda de lo que contenía la cinta de video. Malditos hippies. Es un post hecho por el usuario Anchorawa en el ya mencionado subreddit de Let's Not Meet. Su post se titula «Casado en la ruta Pacific Crest Trail» y en él nos cuenta una historia de algo que le sucedió cuando se encontraba haciendo excursionismo en el 2008. Desde pequeño siempre le apasiona la idea de ser un aventurero. El peligro y la emoción de estar en medio de un bosque donde viven varios animales era lo que más lo animaba, y cuando se dio la oportunidad de excursionar por el Sendero Macizo del Pacífico, una excursión que comienza en México y termina en Canadá, no dudó un segundo en lanzarse a la aventura. Se había encontrado osos y varias serpientes, pero nada que lo hubiera hecho temer por su seguridad. Sin embargo, se extrañó bastante cuando vio a dos personas sentadas en una roca. Su aspecto era descuidado y vestían ropas totalmente blancas. No pensó nada más allá, quizás simplemente eran otros excursionistas. Esa noche acampó y cuando despertó al día siguiente, su comida había desaparecido. Debieron ser osos, pensó, pero no encontraba huellas que indicaran eso.
por el contrario, encontró varias huellas de botas que se dirigían al lugar donde se encontraba colgada la comida. Debieron estar hambrientos, si hubieran tenido intenciones malas no hubieran robado únicamente la comida, pensó, y es entonces cuando decidió comenzar a poner ramas alrededor de su campamento para que lo despertaran en caso de algún intruso. Una noche escuchó el sonido de las ramas quebrándose, tomó su cuchillo y se preparó para lo peor, escuchaba murmullos pero todo el sonido se detuvo rápidamente. Cuando revisó los alrededores de su campamento vio huellas de botas, las mismas que había visto unos días atrás. Al día siguiente decidió desviarse del camino principal con la intención de que perdieran su rastro, sin embargo, después de una breve parada para tomar agua, los vio. Una pareja le seguía los pasos a algunos kilómetros de distancia, cuando llegó la noche de nuevo escuchó los sonidos de ramas rompiéndose. Salió con su cuchillo pero no veía a nadie, de nuevo escuchó las ramas, se dio la vuelta y vio a alguien corriendo hacia él. Se alejó tanto como pudo hasta que finalmente logró esconderse en un árbol caído, y cuando llegó la mañana, se dirigió al pueblo más cercano donde contactó a la policía. Ya habían reportes similares, pero nunca se supo nada más de la pareja vestida de blanco que tanto aterrorizó a OP. Perdiendo el tiempo. Es un post bastante extraño hecho por un usuario eliminado del que no logré encontrar registros y por ende no sé su nombre. Su post se titula "Hay un hombre con el que me encuentro a veces y entonces mi tiempo se pierde. Hoy, vino a mi puerta". En él nos cuenta que una vez se encontraba paseando a su perro por la noche en un sendero que hay en un bosque y que de repente vio a un sujeto vestido de blanco, trató de hablar con él pero no recibía respuesta. Así que decidió volver a su casa saliéndose del sendero, pero tan pronto se salió del sendero, perdió parte de su memoria y cuando se dio cuenta, ya se encontraba dentro del edificio donde vivía. 3 años después, volvió a vivir al mismo edificio ya que era más barato, esta vez estaba embarazada y tenía un prometido. Un día se encontraba sacando la basura, comenzó a escuchar a alguien hablar, y cuando giró a mirar, se trataba del mismo tipo de blanco, hablando por celular con alguien desconocido. Cuando vio a OP, se comenzó a acercar a ella mientras rompía el teléfono celular. De nuevo OP perdió su memoria, y cuando volvió en sí misma, se encontraba en el hospital ya que mientras había perdido su memoria, había tenido una fiebre alta. Un año después, en el año 2013, OP se encontraba en casa, sola con su hija y su mascota, cuando escuchó que tocaban la puerta. Su mascota gruñía, cosa que preocupaba a OP ya que no era usual que lo hiciera. Cuando miró a través de la mirilla de su puerta vio al hombre de blanco, de nuevo, perdió su memoria, y cuando despertó, había pasado 1 hora y media, se encontraba lista y totalmente arreglada para ir a su trabajo, su hija y su mascota se encontraban bien. Si bien nunca mencionó que buscaba ayuda o consejos, muchas personas le sugirieron ir al médico, ya que muchos usuarios creían que el hombre de blanco podría ser una manifestación que su propio cerebro creaba para indicarle que estaba a punto de sufrir un ataque epiléptico o alguna enfermedad neurodegenerativa. U/Aokiemon. Es una cuenta normal, por lo que se puede deducir de su cuenta se trata de una ama de casa que tiene 4 hijos y 3 hijas, tiene un gato. Su familia es una tradicional en la que el esposo se encarga de ganar dinero y ella se dedica a las labores de la casa y si bien tienen 7 hijos, viven una buena vida con unas comodidades que muchas personas no se pueden permitir. Se casó con su esposo en Texas en el año 1987 y frecuenta muchos apps de compras por Amazon. Con esta información muchos se preguntarán cómo este usuario llegó a estar en este iceberg. Después de todo es una cuenta normal, y lo es, sin embargo esta entrada es bastante oscura debido a sus hijos. El 22 de julio de 2015, en Oklahoma, los 2 hermanos mayores apuñalaron a sus 2 padres, a 2 de sus hermanos, a 2 de sus hermanas de las cuales una sobrevivió, y perdonaron a su hermana menor de 2 años de edad. Cuando la policía logró capturarlos e interrogarlos, admitieron que querían ser famosos de alguna manera, que no sentían remordimiento y que habían planeado un tiroteo masivo que superará al de Columbine. Estos asesinos asquerosos hicieron todo esto solo porque querían fama, razón por la cual no mencioné sus nombres. Lo más triste del asunto es que su madre realmente los amaba. En uno de sus últimos comentarios ella decía:
La vida consiste en tomar buenas decisiones sobre el trabajo o los ingresos y luego tomar las mejores decisiones sobre el dinero en función de tus ingresos. Nunca renunciaría a tener a ninguno de mis hijos para poder tener más dinero. Son personas increíbles y el mundo se beneficiará de su presencia. Y nada de lo que pueda comprar o en lo que pueda invertir puede compararse con dar a una persona la oportunidad de tener una vida. Nada me da satisfacción. Se refiere al usuario Reredrumladísimo, un nombre de usuario que cuando se lee al revés se traduce a Homicidal Murderer, o en español, asesino homicida. Este usuario hace posts siempre con el mismo título: tengo 54 años, nunca me he casado, alquilo una habitación pequeña y nada me da alegría excepto mi arte. Lo mejor que tengo está lejos de ser bueno, ya que no tengo a nadie con quien compartirlo. Déjame compartirlo contigo. En ellos nos muestra su arte, que parece tener tonos depresivos o demostrar algún trastorno mental. En el último post de este estilo ya tenía 64 años y había hecho 99 posts sobre sus dibujos. Dicho post fue hace 4 años y desde entonces no se ha sabido nada más de este usuario. Escondite. Se trata de un comentario hecho por Latter the Dude en un post que preguntaba: profesionales de la medicina, ¿cuál es la lesión sexual autoinfligida más evidente con la que se han encontrado y que su paciente ha intentado hacer pasar por algo totalmente inocente? En el comentario, Latter nos cuenta que cuando se encontraba aprendiendo ginecología y obstetricia en la Facultad de Medicina recibió una paciente que había sido trasladada del ala de psiquiatría al ala ginecológica porque olía mal. No entendieron nada hasta que llegó la paciente. Su olor era tan fuerte que varios de ellos tuvieron que salir del recinto. Los del ala de psiquiatría ya habían intentado varias cosas pero nada quitaba el olor, así que la habían transferido a ginecología para descartar problemas ginecológicos. Cuando comenzaron a examinar y la pusieron en los estribos, se dieron cuenta de que era una paciente con anorexia, y que su forma de esconder la comida que no había consumido para que los médicos no la descubrieran era ponerla en su cavidad vaginal. La chica obviamente negaba esto. Tuvieron que sacar varias piezas de carne podrida de esta pobre chica y en un punto ya ni se podía diferenciar la comida podrida de su propio tejido en estado de descomposición. La pusieron en varios tratamientos antifúngicos y antibacterianos, además de tratar la infección durante varios días. Aún a día de hoy se acuerda de ese olor y se siente apenado por la pobre chica y el hecho de que haya tenido que ver cómo varios estudiantes de enfermería debían salir del recinto y cómo otros vomitaban por el olor. OP se tortura las bolas para probar un punto. Se trata de un post famoso dentro de Reddit. El post original fue hecho por Maximus Partridge. Su título es: encontré una silla eléctrica casera mientras exploraba un edificio abandonado en Croacia. Y la foto nos muestra una silla que tiene varios cables amarrados a los brazos. Si bien OP dijo que se trataba de una silla eléctrica, muchos comentarios acordaban que se trataba de un columpio casero. Esto no fue lo que causó que este post se volviera legendario. En uno de los comentarios OP decía que él simplemente había concluido que se trataba de una silla eléctrica ya que encontró la silla en una zona con gran presencia de mafias y había una batería para autos bastante cerca. Otro usuario explicaba que las baterías de autos no tienen los suficientes amperios para electrocutar a nadie, incluso si se metiera en una piscina, y que la única forma de que una batería para autos te hiciera daño es si te cae en el pie o si bebes el ácido que la compone. Otro usuario comentaba entonces: conéctate la batería a los pezones o genitales por 1 o 2 minutos y después dime de nuevo que la electricidad no puede herirte. Y bueno, el usuario Añón72 se lo hizo. Dijo que estaba cansado de los expertos en sillas eléctricas o baterías de autos. Se conectó una batería con la misma cantidad de voltios que una de autos a los testículos y la puso a funcionar. Lo más doloroso fue conectar las pinzas de cocodrilo de la fuente de alimentación, pero aparte de eso, me gustaría informar de una leve y casi agradable sensación de hormigueo. Luego explicaba el funcionamiento y el por qué la batería para autos no puede electrocutar a nadie. Sobra decir que OP ganó la discusión y este post entró en el Salón de la Fama de Reddit. El cuaderno de mi esposo. Es un post de la usuario Secret Notebook que se titula: encontré un diario oculto de mi marido de 4 años y creo que tiene algún tipo de obsesión perturbadora con las mujeres.
Secret nos cuenta que un día se encontraba haciendo una limpieza profunda de su casa y decidió organizar el closet de su esposo. En el fondo del closet encontró una especie de diario. Cuando comenzó a leer se dio cuenta de que se trataba de una especie de listado de las mujeres con las que se había encontrado, marcado con fecha, hora y lugar. Además de plenitud de detalles sobre la apariencia de cada mujer, sus peinados y cómo iban vestidas, la parte con más detalle era donde hablaba sobre las proporciones de los pechos, la forma del cuerpo o las caderas. Incluso describía si la ropa con la que iban vestidas ocultaba, revelaba o asentaba dichos rasgos. En algunos casos también hacía una puntuación de 1 a 10 de qué tan atractiva las consideraba. El cuaderno estaba lleno de estas descripciones. Muchos usuarios creían que se trataba de alguna enfermedad mental como el trastorno obsesivo-compulsivo, pero nunca obtuvimos respuesta ya que la cuenta de Secret Notebook fue suspendida. El sexo ocurre. Es un post hecho por el usuario Reta E. El post que hizo relataba cómo aparentemente había sido acusado falsamente de violación. Describía que un día a través de una aplicación de citas había entablado contacto con una chica que simplemente quería enrollarse por una noche. Cuando la chica llegó a su apartamento, OP le dijo que vieran una película primero. La chica estuvo de acuerdo, pero mientras veían la película la chica le dijo que debía irse cuando terminara la película. App bromeó diciendo: ¿no vas a cumplir con lo que habíamos acordado? La chica se rió y aceptó tener relaciones con OP. Esta versión del post pareciera demostrar que se trataba de una acusación falsa. Sin embargo, lo cierto es que esta versión del post fue editada por OP. La versión original, que fue archivada por varios usuarios, contaba los hechos como verdaderamente habían pasado. En él cuenta que cuando terminó la película OP le recordó su, como él la llama, promesa. La chica se reía suavemente, OP hizo su movimiento, la chica toqueteaba su teléfono ya que, como App describe, su zona no contaba con buena señal. App apartó el teléfono, la chica se reía, el sexo ocurre, OP se va a tomar una ducha, cuando sale la chica no está. Unos minutos después la policía lo arresta. OP se encontraba pidiendo ayuda sobre cómo hacer frente a esta acusación. La mayoría de usuarios obviamente decidieron que se trataba de una acusación verdadera, ya que la forma en la que actuó OP recordando su promesa a la chica. El hecho de que haya hecho su movimiento aun cuando la chica había expresado que tenía que irse y el hecho de que OP hubiera apartado el celular de la chica demostraba que esto se trataba de una relación no consensual. Cucaracha. Se trata de un post creado por el usuario Love Roach, o traducido al español: amo las cucarachas y créanme, esto es importante. El título del post es: hoy la he cagado confesándole a mi novia que finjo que es una cucaracha gigante cuando tenemos sexo. En el post nos cuenta que desde pequeño siempre ha tenido la fantasía de tener relaciones íntimas con una cucaracha gigante. Su gusto surgió cuando leyó La Metamorfosis, novela de Franz Kafka. Novela en la que el protagonista se convierte en una especie de cucaracha gigante. OP comenzó a imaginar qué pasaría si dicha metamorfosis le pasara a una mujer. Él posiblemente la cuidaría y protegería. Eventualmente se imaginó una raza de cucarachas gigantes e inteligentes, y a una amiga imaginaria de esta especie, la llamó Octa, y constantemente fantaseaba con ella en escenarios cada vez más elaborados. Cuando comenzó a tener relaciones íntimas, se dio cuenta de que no podía rendir en la cama a menos que se imaginara a Octa, o no solo imaginarla, sino visualizarla y pretender que estaba teniendo relaciones con ella. Luego dice que obviamente no es tan satisfactorio como las fantasías que tiene, ya que en ellas Octa puede usar sus múltiples extremidades y antenas para hacer cosas que una mujer humana no podría. Ahora, llevaba una relación de 1 año con esta chica, y había tratado de tener intimidad con ella sin pensar en Octa, pero simplemente no podía, y en un momento finalmente decidió contarle la verdad, sobre él, sobre ella y sobre Octa. Naturalmente la reacción de la chica fue de asco e inmediatamente dejó de responder los mensajes de OP. App concluye el post diciendo que siente culpa de sentirse apenado, y que cree que ese sentimiento de pena podría poner triste a Octa.